Hola, bienvenidos. En este episodio no solo hablaré de una sobreviviente, sino de lo que el psicólogo Jaime Llanes Canal define como una experta moral, a una mujer que ha dejado un impacto e influencia en el mundo y en las nuevas generaciones, una mujer que ha logrado descifrar las presuposiciones de su mundo social para ofrecer nuevas relaciones de sentido ante la injusticia. Analizaré a Malala Yousafzai, una joven que antes de los 15 años ya había integrado el razonamiento abstracto con la acción guiada por principios universales. Para dar un poco de contexto, ella nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán. Creció en el Valle de Swat, un lugar que ella ha descrito como un paraíso, aunque eso cambió en 2007 cuando esa región comenzó a quedar bajo el control de los talibanes pakistaníes. Recientemente cumplió 29 años. Desde su infancia, Malala creció en una familia que concebía la educación como una herramienta de transformación social. Hija del activista, maestro, poeta y fundador de escuelas, Ziauddin Yousafzai, pasó sus primeros años rodeada de libros, escuelas y conversaciones sobre la importancia del conocimiento. Su padre no solo le inculcó el valor de la educación, sino también la importancia de expresar sus opiniones frente a las injusticias que afectaban directamente a su comunidad. En una región donde muchas niñas encontraban obstáculos para acceder a la escuela, Malala veía la educación como una parte natural de su vida y no como un privilegio. Esa convicción la ha mantenido y la sigue manteniendo hasta el día de hoy. En una entrevista con el medio de comunicación El País, afirmó que la educación no debe considerarse un privilegio, sino un derecho humano fundamental al que deberían acceder todas las niñas del mundo. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar cuando los talibanes pakistaníes ampliaron su influencia en el Valle Swat, donde ella creció. Este equipo impuso estrictas restricciones sobre muchos aspectos de la vida cotidiana y convirtió la educación femenina en uno de sus principales objetivos. Decenas de escuelas para niñas fueron cerradas o destruidas, mientras muchas familias se vieron obligadas a decidir entre enviar a sus hijas a estudiar o protegerlas. Para Malala, aquellas prohibiciones no representaban un debate político lejano, sino una situación que afectaba directamente su rutina, sus compañeras y su futuro. Mientras muchos estudiantes abandonaban las aulas por miedo, ella comenzó a manifestarse públicamente en defensa del derecho de las niñas para estudiar. En septiembre de 2008 acompañó a su padre a un encuentro con periodistas, donde cuestionó abiertamente la decisión de los talibanes de impedir que las niñas asistieran a la escuela. A finales de ese mismo año, el 2008, la BBC en Urdu buscaba un estudiante que pudiera relatar en primera persona cómo era vivir bajo el régimen talibán en el Valle Swat. La violencia ocupaba los titulares internacionales, pero no se sabía sobre la experiencia cotidiana de las familias que intentaban continuar con sus vidas en medio de las amenazas, por lo que Malala, con apenas 11 años, aceptó escribir para el diario bajo el seudónimo de Gul Mackay. En sus publicaciones para la BBC, describía cómo las restricciones transformaban la vida de las niñas de su región, cómo las escuelas estaban cerradas, las compañeras dejaban de asistir a clases y las familias estaban obligadas a abandonar sus hogares por la violencia. Escribía sobre el miedo, pero también sobre su deseo de seguir estudiando y presentar sus exámenes, aun cuando era riesgoso hacerlo. Con el paso del tiempo, su identidad dejó de permanecer en secreto. La atención de los medios aumentó y Malala comenzó a conceder entrevistas para defender públicamente el derecho de las niñas a la educación, por lo que en el 2011 recibió el Premio Nobel de la Paz juvenil en Pakistán, reconocimiento que hizo que su nombre trascendiera el Valle de Swat. Su voz creció y creció, y con ella también creció el peligro, hasta que el día martes 9 de octubre del 2012, mientras regresaba a su casa, después de rendir un examen, el autobús escolar en el que viajaba fue detenido en Mingora. Un integrante de los grupos talibanes pakistaníes subió al vehículo y preguntó ¿quién es Malala? A lo que respondió yo soy. Tras identificarla, le propinó 3 disparos, uno de ellos en la cabeza. El objetivo era silenciar la voz
que se había convertido en un símbolo de resistencia, la voz de Malala, por lo que fue trasladada de urgencias a un hospital militar en Pakistán, donde permaneció en estado crítico. Pero debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladada al Hospital Queen Elizabeth en el Reino Unido. Le hicieron varias cirugías reconstructivas. Le implantaron una placa de titanio en el cráneo y comenzó con el proceso de rehabilitación. El atentado generó una ola de rechazo e indignación tanto en Pakistán como en el resto del mundo. Miles de personas salieron a las calles para defender el derecho de las niñas a recibir educación y el nombre de Malala pasó a representar una causa global, por lo que lejos de abandonar su lucha, Malala decidió continuar su activismo desde una plataforma aún más amplia, convirtiendo una experiencia de violencia extrema en un movimiento internacional a favor de la educación, llegando a ganar el Premio Nobel de la Paz en 2014, a sus 17 años. La historia de Malala es lo que hoy hace parte de este análisis desde la psicología moral. Más allá de sobrevivir a un acto de violencia, Malala eligió responder defendiendo los mismos valores que habían motivado su activismo desde la infancia. Su historia permite comprender cómo las convicciones morales, la identidad y el sentido de justicia pueden sostenerse incluso frente a experiencias traumáticas. Malala no es solo una víctima, es una figura que integra la justicia universal con una profunda ética del cuidado, representando la transición del razonamiento abstracto a la sabiduría vital. Para entender a Malala se deben contrastar dos visiones de la moralidad que pueden parecer opuestas. Por un lado se tiene a Lawrence Kohlberg, que en su obra Psicología del Desarrollo Moral propone que éste avanza por etapas secuenciales que son las preconvencionales, las convencionales y las postconvencionales. Cada nivel tiene dos estadios. Para él, la moral es esencialmente un problema de justicia e imparcialidad. El desarrollo moral es un camino hacia la abstracción, donde el sujeto se vuelve un juez ciego que aplica principios universales, desprendiéndose de sus vínculos personales para asegurar la igualdad. Si se analiza a Malala bajo la mirada de este lente, ella es el ideal del estadio 6, alguien que actúa por principios éticos que tienen supremacía sobre cualquier ley local, como la de los talibanes pakistaníes. Jaime Llanes Canal, en el artículo Experticia y Juicio Moral de 2012, argumenta que la experticia moral no consiste en seguir principios rígidos, sino en ponderar de manera flexible las consecuencias y las necesidades de los involucrados, por lo que en su obra Lawrence Kohlberg y la psicología moral de 2019 rastrea la evolución de Kohlberg desde su enfoque formalista inicial hasta su integración final de la benevolencia, la simpatía y la sabiduría, lo que sería el último Kohlberg de la obra póstuma, donde el sexto estadio es una combinación de justicia y cuidado. Por otro lado, Carol Gilligan, en su libro In a Different Voice de 1982, ofrece la ética del cuidado, además de criticar al primer Kohlberg por centrarse en personas que en el estadio máximo de la moral, o sea, el sexto, es capaz de tomar decisiones frías e imparciales de justicia, como si fuera un ente aislado. Para Gilligan, la moral no son solo reglas abstractas, sino un problema de responsabilidad y conexión. La pregunta no es qué es lo justo, sino cómo evitar el daño y sostener las relaciones. Malala no solo busca un derecho en lo que vendría siendo la justicia, sino que siente una responsabilidad vital hacia sus compañeras y las niñas, lo que vendría siendo el cuidado. Antes de entender dónde está Malala hoy, en qué estadio se encontraba cuando era niña, y cómo una niña de 11 años pudo desafiar al régimen talibán. Según Kohlberg, la mayoría de los niños de 10 y 11 años se ubican en el nivel preconvencional, que vienen siendo los estadios 1 y 2, o en la transición hacia el nivel convencional, que son los estadios 3 y 4. En el estadio 1, la moralidad es externa, obedecer para evitar un castigo. En el estadio 2, el interés propio y el intercambio justo. En el estadio 3 es buscar la aprobación social. En el estadio 4 son obedecer las leyes para mantener el orden. Pero Malala no encaja aquí. A los 11 años, cuando los talibanes prohibieron la educación femenina en su región,
Malala no obedeció por miedo al castigo, que es el estadio 1, ni buscó recompensa personal, que es el estadio 2, ni buscó solo la aprobación de su padre, que es el estadio 3, ni aceptó la ley talibán como legítima, que es el estadio 4. Malala ya operaba en el nivel postconvencional. Ella rechazaba la ley talibán, no por rebeldía, sino porque esa ley violaba el principio universal de que las personas son fines en sí mismas, que vendría siendo el estadio 6. Desde la perspectiva de Gilligan, Malala, de niña, ya mostraba una moral de responsabilidad y conexión. No veía el problema como una ecuación de derechos, sino como una red de relaciones que se rompe si las niñas son silenciadas. Su voz era una de cuidado y atención. Sentía una responsabilidad importante hacia sus compañeras de SWAT, por lo que sus vidas estaban conectadas. Esto situaría a Malala, según Gilligan, en una transición hacia el nivel postconvencional de la ética del cuidado, donde la regla de no hacer daño a los demás se convierte en un principio universal. Entremos ahora en el primer dilema: verdad versus protección. Malala sabía que alzar la voz ponía en riesgo su vida y la de su familia, pero ¿por qué no guardó silencio? Desde la experticia moral de Janet, Malala no sigue reglas rígidas. Ella muestra una capacidad de ponderar necesidades. Evalúa que el daño del analfabetismo es mayor que el riesgo personal. Su juicio no solo es abstracto, sino también contextual y narrativo. Ve la salvación de las niñas no como un problema matemático de derechos, sino como un relato de relaciones que deben sostenerse en el tiempo. En el callback inicial, Malala se posiciona en el nivel postconvencional. Ella rechaza la ley talibán no por rebeldía, sino porque viola el principio universal. Su juicio es autónomo. Si defiendo los derechos de las niñas, no estoy haciendo nada malo, es mi deber. En la teoría de Gilligan, ella no actúa desde el aislamiento de Colbert. Su voz es la de una red social. Ella ve que si las niñas son silenciadas, se rompe la conexión humana y el futuro de su comunidad desaparece. En este nivel, la moral se entiende como el compromiso de cuidar a los demás y fortalecer la comunidad para aliviar el sufrimiento de las personas, más que como un simple equilibrio entre derechos. El segundo dilema se trata de justicia versus reconciliación. Algo muy interesante aquí es que tras el atentado a Malala, ella declara: no odio ni siquiera al talibán que me disparó. Incluso si tuviera una pistola, no le dispararía. Aquí se ve la diferencia entre el Colbert en sus inicios y el último Colbert. Colbert, de 1958 y 1976, se centraba en la justicia distributiva y el castigo proporcional. Malala podría haber exigido una retribución estricta. En cambio, en el Colbert póstumo, al final de su vida, él incorporó la benevolencia, la simpatía vital y la sabiduría. Malala encarna este estadio 6 evolucionado, donde la justicia no se separa del amor, una conexión con toda la humanidad que busca proteger el valor de la vida por encima del deseo de la venganza. Como señala Janet, Malala alcanza niveles de sabiduría que Colbert inicial creía posibles solo después de los 40 años. Ella demuestra que la experticia social consiste en la capacidad de entender las reglas no escritas de su cultura, como el código Pashtun-Wali de venganza, que consiste en la obligación de vengarse cuando alguien te ofende, y elegir, a pesar de todo, el camino del perdón y la unión con los seres humanos. Desde Gilligan y el cuidado postconvencional, Malala alcanza el nivel donde el cuidado se vuelve un mandamiento universal de no dañar, y el perdón no es debilidad, sino una forma de mantener la conexión social y evitar el daño circular de la venganza. Define su identidad a través del cumplimiento de estándares morales de benevolencia, donde ser buena persona implica actuar para restablecer la armonía en la red social, incluso con quien rompió la conexión mediante la violencia, como el talibán. Ahora, ¿qué factores podrían explicar este desarrollo moral extraordinario de Malala?
Podrían influir varios factores, entre ellos están los familiares, puesto que Ziauddin Yousafzai, su papá, le inculcó que la educación no era un privilegio sino un derecho. En el libro Finding My Way, Malala relata cómo su padre la trató como una hija igual que un hijo, rompiendo con las expectativas de género y permitiéndole crear una identidad propia. Xiaodin se negó a seguir la tradición de borrar el nombre de las mujeres del árbol familiar e inscribió el nombre de Malala con su voz propia, ya que nunca le limitó la palabra ni el pensamiento. Siempre le animó a debatir sobre política, literatura y sociedad en su casa. El acceso a la educación que le brindaron, ya que a diferencia de la norma de su comunidad, donde los recursos se reservaban para los hijos varones, Malala recibió la misma prioridad escolar y la libertad de elección, ya que enfatiza que su padre no le dio alas, porque simplemente no se las cortó, permitiéndole así definir su propio destino. Otros factores son los personales. Malala posee una consistencia y coherencia entre juicio y acción. No hay brecha entre lo que dice y lo que hace. Su identidad moral está comprometida con la acción consecuente. Respecto a los factores sociales, el atentado la convirtió en símbolo global, pero ella transformó esa victimización en agencia política. Como dice en su entrevista con El País, leer un libro sola en su habitación es para una niña afgana un acto de resistencia. Y por último, los factores culturales. Malala lucha contra el código Pastuanwali de venganza, sustituyéndolo por un ideal de hermandad universal. Para concluir, Malala Yousafzai rompe la dicotomía entre Colbert y Gilligan. Su figura muestra que el desarrollo moral más alto no es ser imparcial y frío, sino ser capaz de comprometerse activamente con el bienestar del otro como parte de la propia identidad moral. Ella no actúa de manera aislada, es una joven con vínculos profundos que utiliza su experticia moral para transformar un acto de violencia en un movimiento educativo y pacífico. Su vida es la prueba de que, como ella dice, un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao, chao.